me interesaba hablar de la IA con Jaime, porque tengo muchas dudas a nivel particular y personal en mi vida y creo que a lo mejor podemos sacar un poquito para también un poco para la gente, que puedan tener un poco de luz, que es lo que busco yo, Jaime, con esta charla, tener un poquito de luz sobre qué pasa, ¿no? Porque yo también lo estoy haciendo, ¿no? Porque yo también estoy usando la IA a veces como psicoterapeuta, a pesar de que sé lo que implica, y wow, a veces yo también me siento muy perdida. Entonces sí me gustaría dar un poco de luz. Y al hilo de esto, yo he ido viendo información en medios, en muchos sitios, en teles, en Instagram, en todas las redes, y el mayor uso en 2025 del ChatGPT a nivel particular es el de psicoterapeuta o terapeuta, no sé si psicoterapeuta, pero desde luego que terapeuta un poco sí, ¿no? Y bueno, a mí esto me deja como muy impactada porque tiene sus motivos y unos de sus motivos te los voy a ir contando. También, evidentemente, quiero saber tu visión sobre esto, porque realmente, más allá de pues el bajo coste, ¿no?, que pueda tener, que es evidente y que también eso lastra mucho a las personas, que están muchas veces en situaciones difíciles y que no pueden costearse un psicoterapeuta constantemente, ¿no? Pero más allá de eso, pues hay una parte, ¿no?, importante, que es esta de esa disponibilidad 24/7, ¿no?, que te da el ChatGPT, que no te da un psicoterapeuta, evidentemente. Sí, bueno, para empezar, lo primero que quiero decir es que yo no soy experto en IA, no he hecho nada en un sentido de formación en relación con la IA, pero bueno, me dedico a la psicoterapia, entre otras cosas, y sí que todo lo que voy a decir o todo lo que salga de aquí es una opinión personal, que evidentemente está formada, pero es una opinión personal y parte de la posición de psicoterapeuta y de por qué una IA, en principio, no puede sustituir a un psicoterapeuta. Entonces, en relación con esto que has traído en primer lugar, claro, ya ahí yo creo que hay como un primer asunto interesante a tratar, que es esto de la disponibilidad. Vivimos en un mundo de todo ya, todo disponible ahora. Quiero estar bien para ayer, identificando además el estar bien con cosas muy concretas, ¿no?, con sensaciones muy específicas. El hecho de que acudamos a medios que nos permiten tratar con nuestro malestar de manera tal que encontramos alivio casi inmediato, de una manera reiterada, puede chocar con una de las cosas o uno de los procesos que se necesitan en parte para, en ocasiones, sanar o transformar aquello que nos daña, aquello que nos mantiene en el malestar en nuestra vida. Se necesita tener capacidad para estar con los problemas, antes de resolverlos, simplemente para estar con ellos. De manera tal que hoy en día, en diferentes modelos, se habla de algo muy parecido. En la terapia de aceptación y compromiso, de las nuevas terapias de tercera generación o contextuales, se habla de un concepto que es el de evitación experiencial, entendiendo que es algo que está como detrás o debajo de muchos trastornos, si no todos, que consiste en evitar experiencias concretas, experiencias de malestar, experiencias de ansiedad. En la TFE, que es nuestro modelo, o la terapia humanista, hay un modelo de un autor además español que se llama Ciro Caro, que propone que hay una forma de autotratar el dolor emocional, consiste en la evitación emocional, que viene a ser muy parecido, que consiste en evitar experiencias emocionales concretas. De esta manera, quizás el hecho de tener un chatbot que te permite un alivio muy rápido de tu malestar sin sostenerlo, sin estar con ello, sin introducir calma en la vivencia de este malestar para poder explorarlo en profundidad, puede estar fomentando estas cosas. No digo que necesariamente lo haga, pero sí digo que puede estar fomentándolo. Y eso es verdad que en ciertos momentos puede ser de utilidad, pero también es verdad que, como estoy diciendo, puede no serlo y puede ser de hecho contraproducente. Claro, ¿cómo sabemos eso? Pues con un profesional.
Eso lo sabemos con un profesional. Porque ChatGPT no está ahí, no ha caído del cielo, o sea, no es una especie de Dios. Es algo que está creado por unos seres humanos que tienen unos intereses detrás, que responden, que está hecho para responder al usuario de una manera concreta, para que siga utilizándolo y demás, y no está hecho, específicamente para hacer terapia. Y aunque se hiciera un chatbot terapéutico, yo creo que hay no solo que sería como un primer acercamiento al asunto, sino otros asuntos que ahora vamos a ir viendo, que también nos invitarían a pensar que quizás no es la mejor idea sustituir un psicoterapeuta por un chatbot, aunque esté especializado en ello. Y es verdad que ahí, en lo que tú dices, sí que también me pregunto muchas veces, ¿no? Porque todos hemos tenido esta típica respuesta de ChatGPT de tienes razón, María, o sin duda, María, es muy importante lo que me cuentas, y yo digo, wow, o sea, nadie me contesta así, y llega un punto en el que me impacta, pero llega un punto en el que me gusta. Y digo, me encanta cómo me contesta, porque nadie me contesta así, pero no es una persona, ¿no? Entonces, esta parte que dices tú de estos intereses creados, o sea, es verdad que todos pensamos que está entrenado con todo el conocimiento que hay en el mundo de una forma como muy altruista y muy... Y a lo mejor no es así. A lo mejor está entrenado efectivamente para que te dé este tipo de respuestas siempre, y que eso a su vez te haga sentir de una forma que no te hace sentir otra persona, que no te contesta de forma tan correcta y tan adaptada a lo que tú harías o a lo que tú necesitarías que te hagan, ¿no? Claro, claro. Y ahí es que me salen 2000 millones de ideas, pero hay ya muchos problemas que se ven, ¿no? Porque claro, ChatGPT siempre te va a dar la razón, ¿no? En este sentido. Claro. O siempre va a querer agasajarte. Es un zalamero ChatGPT, ¿no? Si fuera una persona. Como no estamos acostumbrados a vivir en un mundo en el que los otros vivan para nosotros, porque, sorpresa, el otro es otro y tiene también sus preferencias, tiene sus formas de ver las cosas distintas a ti, etcétera, etcétera. Lo que termina ocurriendo, además en un mundo tan individualista, tan narcisista, que promueve tanto la autoimagen transformada en identidad, que esto lo explican muy bien José Rasti, que es un psicólogo de la Universidad de Oviedo, y Marino Pérez, esto lo explica muy bien. También Marino tiene un libro reciente que se llama El individuo flotante, en el que se habla un poco de estos temas de una manera como muy solvente, muy a lo Marino Pérez, que es, bueno, para mí es un referente. Pues como digo, en un mundo que promueve tanto esta identidad, que además nace de dentro, que es única, que no se construye con el otro, sino que nace de dentro y se expresa de dentro a fuera siempre, ¿no? Esto es, o sea, va en la línea, ¿no? Es como un promotor de eso, que el contexto está creado para que el narcisismo siga floreciendo, porque nunca te va a decir que no a algo, nunca te va a hacer una contradicción que te haga sentir incómodo, nunca... o va a tender a no hacerlo, ¿no? Claro, o sea, en principio tú dirías, bueno, ¿y qué problema hay? Claro, el problema es que vivimos en mundos de personas. Si estás dispuesto a vivir en un mundo de chatbots, adelante, sigue con ello y todo genial, porque los chatbots van a funcionar así y perfecto. Pero si tú vas al chatbot es porque tienes problemas con personas. Tus problemas están situados en un contexto relacional. No están en el vacío, en tu cerebro o dentro de una suerte de mente interna que no tiene comunicación alguna con el exterior y que está hecha de partes, habiéndose roto alguna de ellas, funciona mal, ¿no? No, tus problemas están siempre situados en un mundo vincular, en un mundo relacional. Y por eso vas al chatbot. Claro, si el chatbot está respondiendo de una manera que no van a responder las personas, estás poniendo parches a algo que no se va a solucionar. Pero no solo estás poniendo parches, sino que es que puedes terminar agravando el problema. Porque puedes, como tú dices cuando has dicho, a mí me está gustando, acabar como adicta y como al proyectar tú una persona en el chatbot, esperar que es así como las personas tienen que responderte. De esta manera perder la perspectiva de que el otro es otro y de que convivimos con otros. Y que, bueno, aquí sería meternos en harina de otro costal, pero no vamos a entrar ahí porque sería abrir un melón. Pero eso, básicamente, el problema por esta vía vendría por el hecho de que
no resolverías un problema vincular, no resolverías el problema en su situación, que es una situación relacional, sino que estarías sintiendo cosas que te alivian, que son agradables, pero eso no significa necesariamente que te esté ayudando a resolver de manera profunda y solvente lo que te ocurre. Yo esto que dices, es verdad que a mí me aclara mucho y de repente lo entiendo y digo, ostras, qué importante, y todo esto del vínculo y las relaciones que se sanan en relación, ¿no? Lo que se suele decir, que efectivamente es así. Sin embargo, no lo veo tanto cuando hablo de mí misma, ¿no? Cuando le puedo decir al ChatGPT, me siento insegura cuando me pasan estas cosas, pero sin embargo no lo veo tan en relación con alguien, o sea, me siento yo conmigo misma insegura, o me siento yo muy crítica, o me siento yo como con baja autoestima en cierta parte, o cuando me pasan este tipo de situaciones, ahí es cuando pierdo un poco la perspectiva de esa sanar en relación, porque no veo tanto la dirección directa o la parte directa con que sea relacional, ¿no? Y seguro que tú ahí me puedes decir que efectivamente tiene una base relacional, pero yo no la veo. Cuéntame sobre eso. O sea, yo entiendo que no te autocriticas en todos los sitios, ni por todas las causas. Te autocriticas por cosas concretas. Por ejemplo, me deja una pareja, pues no soy suficiente, soy una persona que soy poco atractiva, o me rechaza alguien que me gusta, este tipo de críticas, ¿no? No consigo un trabajo, pues es que no soy capaz de realizar este trabajo, no soy una persona solvente, no. Entonces, esa autocrítica es una forma de tratar nuestros dolores emocionales que surgen en esos momentos, por ejemplo, el dolor del rechazo, en estas situaciones, ¿no? El dolor de que te digan que no a un trabajo y demás, cuyo origen es relacional. O sea, eso a lo que la crítica viene a responder intentando tratar, paliar o hacerse cargo de, en su origen es relacional. Entonces, es cierto que el ChatGPT y cualquier chatbot, ¿no? Porque estamos hablando de ChatGPT, pero hay muchos, puede ayudarte quizás a ordenar tus pensamientos, a aclararte, por supuesto, es una muleta valiosísima, pero algo que te ayuda a pensar no es pensar, ni es pensamiento. Algo que te ayuda a pensar solo es algo que te ayuda a pensar, y no es ninguna perogrullada. Rechazar ChatGPT o cualquier otro chatbot hoy en día, y a partir de ahora hablaremos de ChatGPT porque es lo que me sale más espontáneo y no quiero tampoco trabarme en otros asuntos que son más importantes y que tienen que quedar más claros, o que quiero que queden más claros. Rechazar, como digo, el uso de ChatGPT hoy en día sería como rechazar el uso de la escritura cuando se inventó la escritura, que también es otro punto de apoyo para el pensamiento, ¿no? O los símbolos matemáticos para hacer matemáticas, ¿no? Y para el pensamiento lógico y demás. No se trata de rechazarlo, sino de darle su hueco. Y en estos asuntos internos de uno consigo mismo, claro que es verdad que ChatGPT te puede ayudar a aclararlos, por supuesto. Y o sea, el mensaje que desde aquí yo personalmente me gustaría transmitirme a mí y a otras personas no es no al ChatGPT, es no a la sustitución del psicoterapeuta por ChatGPT. ¿Me explico? Claro. Entonces, ¿por qué ahí también hay algo relacional? Pues por un lado por lo que digo, porque la autocrítica no se dispara en la nada, se dispara en un contexto concreto y se dispara por unas razones concretas. Y aunque tú resuelvas la autocrítica, por debajo, que esto es metafórico, ¿no? Pero va a haber otras cosas. Y esas otras cosas, en última instancia, van a ser heridas emocionales o asuntos emocionales que surgieron en relación y que, por tanto, tienen que sanar en relación. Tienen que sanar en relación, ya sea de uno mismo de una persona con otra, o de uno mismo con uno mismo. Pero a eso, ChatGPT tampoco te va a resolver nada, porque eso también es un ejercicio que tú tienes que hacer para contigo, más allá de que un chatbot te diga un discurso sobre lo que te ocurre. No sé si me estoy explicando con esto. Sí, totalmente. O sea, lo que quiero decir, para que quede más claro, es que ChatGPT, y perdónenme los nutricionistas, o sea, pero ChatGPT te puede hacer una dieta, pero tú te tienes que hacer de comer. Pues lo mismo. ChatGPT te puede ayudar a aclararte sobre lo que te pasa, pero tú te tienes que meter mano contigo. Y a eso es a lo que ChatGPT no te puede ayudar tanto. Porque ese entrar en la relación que tú tienes contigo requiere de un otro que esté empatizando contigo, de un otro que esté sosteniendo lo que te está pasando, de un otro, y ese otro tiene que ser otra persona.
Claro, o sea, que podemos decir a lo mejor hasta dónde puede llegar, ¿no? Hasta una parte consultiva puede llegar, pero hasta una parte experiencial y de transformación verdadera no va a poder llegar, o de momento no está pudiendo llegar, eso está claro. Exactamente. Claro, en relación a lo que hablábamos anteriormente de estas causas por las que llevan a utilizar el ChatGPT o las IAs como uso terapéutico en 2025 y con esa frecuencia tan bárbara, es bueno, lo que hablábamos, esa disponibilidad que a raíz de eso ha salido, esta también parte de bajo coste que también hemos hablado y bueno, estos marketing también que hay detrás, ¿no? Efectivamente, de que las IAs pueden ser, ¿no? ¿Quién promueve esto? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero está claro que se ve. Y también hay una parte aquí importante que yo creo que también al resto de personas, muchas veces cuando quieren ir al psicólogo o al psicoterapeuta y no encuentran la forma, se dicen mucho, ¿no? Es que una IA o un ChatGPT no me juzga. Y bueno, psicólogo no sé cómo me va a caer, no sé cómo me va a tratar, no sé cómo me va a juzgar, ¿no? Y eso no quiero, yo quiero ser anónimo, no quiero contarle este tipo de problemas que para mí son súper graves y súper confidenciales a otra persona. Claro, ahí quizás hay que partir de que hay detrás de todo eso, ¿no? Porque lo que yo entiendo que hay detrás es precisamente un miedo a ser juzgado, ¿no? Y la necesidad de sentirte aceptado tal y como eres, con tus defectos, con tus virtudes, pero sentir que eres válido, que la gente te quiere. Habría que ver en cada caso, ¿no? Cómo se especifica en cada persona eso. Pero precisamente volvemos al mismo punto. O sea, si tu problema es que te da miedo ser juzgado por otro, y eso es lo que te está frenando a ir a un psicoterapeuta y te está llevando a utilizar ChatGPT, por mucho que utilices ChatGPT no es una persona. Tú estás proyectando ahí una persona probablemente, pero no es una persona. Ese miedo va a seguir ahí cuando te juntes con otras personas, porque tu problema es vincular. Tu problema es que cuando te mira otro a los ojos, te asusta, te da miedo, hay algo en tu tripa que se pone duro. Eso no va a cambiar porque te sientes delante de un chatbot y aclares mucho tus pensamientos. Quizás puede ayudar, y puede haber algún cambio, pero ¿en qué línea? Quizás puede ayudar en la línea de que a lo mejor aclarándote tus pensamientos un día ahí fuera eres capaz de sostener tu experiencia de una manera diferente y dejar entrar el amor del otro, dejar de ese discurso paranoide de que el otro te está juzgando, bueno, paranoide o no, ¿no? Porque puede ser verdad, pero en fin, que puede ayudar, pero como de una forma casi por azar. No sé si me explico. Pero no es algo que esté hecho para ir a la fuente del problema, para apuntar a ello y decir, introduzcamos aquí un cambio. Totalmente. Y en esto veo también esta otra parte, ¿no? Que también es como un comentario que escucho mucho cuando hablo con ciertas personas, que, jolín, yo digo, qué necesaria es la psicoterapia, ¿no? Para mí es una cosa fundamental y a mí me hace profundamente, no sé si feliz, pero me hace profundamente conocedora de mí en muchas partes y con capacidad, me veo con capacidad de cambio y con margen de cambio, ¿no? Y eso me gusta, pero también muchas personas de mi entorno muchas veces me dicen, he ido a un terapeuta X o a un psicólogo y no he conectado nada, o sea, no ha habido ningún tipo de feeling, he sentido que le he ganado la partida, en el sentido que no veía reciprocidad y a mí también me ha pasado. Yo he ido anteriormente a otro tipo de psicólogos, que no creo que tenga que ver tanto con el método, con el tipo de psicología que hagan, sino con la persona. Y efectivamente, o sea, yo estaba mirando al ordenador y escribiendo, que entiendo que escribirían algo sobre mi caso, y a mí me daba la sensación de que le estaba escribiendo a su pareja por WhatsApp o estaba mirando el móvil mientras yo hablaba, ¿no? Entonces, todas estas malas experiencias con psicólogos hacen que también las personas sientan como mucha aversión a poder ir. Y no sé qué respuesta le podemos dar a esto, ¿no? Porque es verdad que es un tema delicado y que yo creo que también hay, en el sector también hay una falta como de profesionalización o no lo sé. ¿Qué podríamos decir ahí? Es un tema delicado porque tiene muchas aristas y, a ver, por un lado, es muy difícil, o sea,
volvemos al mundo narcisista, ¿no? Al mundo del ensalzar el yo, la identidad, el individuo como algo aislado que nace de dentro a fuera y demás. En ese mundo es muy fácil caer en un tipo de psicoterapia que te dice que con tu terapeuta te tienes que sentir bien. Siendo sentirte bien, tener sensaciones agradables todo el rato y no sentir nada incómodo nunca. Claro, eso no es necesariamente así en psicoterapia. Las sensaciones no son, y esto también yo no solo lo he aprendido por mi experiencia personal en psicoterapia, que han sido unos cuantos años ya, 15 años, como paciente estoy hablando ahora, por mi experiencia como psicoterapeuta también, sino también por mi incursión o mi profundización en el pensamiento, la tradición y la filosofía budistas, ¿no? La idea es, y viene de muchos frentes, como digo, las sensaciones agradables o desagradables no son los mejores criterios para determinar que te está yendo bien o mal, porque comer dulces es muy agradable, pero si te inflas a dulces, tu salud se va a pique. Entonces, bueno, ahí hay que hacer, como diría un epicúreo, ¿no? Un cálculo de placeres, si se quiere, o, bueno, en fin, este tipo de cosas. Pero la idea central es esa. Las sensaciones agradables no son las únicas fuentes de información de que nos va bien o mal, de que con un terapeuta te va bien o mal. Es algo a tener en cuenta, pero no es lo único. Entonces eso sería como el primer punto delicado. Porque no necesariamente con el terapeuta que mejor te vaya a ir vas a tener que sentirte extremadamente bien. Y siempre bien y todo, no. Es verdad que tiene que haber unos mínimos, ¿no? Como, no sé si mínimos es la mejor palabra, pero tienes que sentir confianza, que algo en ti te diga, bueno, tiramos o... ¿Me explico? Pero hay que darle también y esto también tiene que ver con el narcisismo y la inmediatez, ¿no? De nuestro tiempo. Hay que darle un rodaje a ese proceso. La psicoterapia es un proceso largo. Hay personas que vienen a psicoterapia después de, qué sé yo, 49 años en una misma situación sin hacer un análisis profundo sobre sus vidas. Son 49 años. Son 49 años. O sea, eso no va a cambiar en 5 sesiones, en 10 sesiones. Eso hay que meterle un poquito de cera, ¿no? Sí, puede haber gente que cambie en 5, en 10, en 8. ¿Puede funcionar la terapia breve? Sí, pero también con qué criterios de cambio, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Los síntomas más fuertes? Puede ser, sí, pero ese es el cambio que buscamos. ¿Es un cambio? Se suele utilizar la palabra profundo, que está muy manoseada y no me gusta mucho, pero es un cambio, quiero decir, a largo plazo, es un cambio fuerte, un cambio que toca en los cimientos de quién eres. Pues difícilmente, ¿no? Las cosas necesitan tiempo. Y es verdad que hay momentos en los que el cambio se ve muy rápido, pero no viene de la nada eso viene con un trabajo detrás. No sé si me explico. Hay sesiones a lo mejor en las que se ve que, joder, esta sesión pues me ha ido genial y realmente fue un antes y un después en mi terapia, pero esa sesión a lo mejor es la 15ª y no descartes que las 14 anteriores han servido para que eso se pueda dar, ¿no? Es verdad que la flor florece en un momento concreto, pero la planta lleva creciendo mucho tiempo. Y la flor no ha salido de la nada. Ha salido de un proceso de cultivo, ha salido de un proceso lento y amoroso, que eso también es muy importante. Siendo también que el amor lo confundimos también mucho, pero me voy por las ramas, ya me conoces, así que... Claro, o sea, yo también lo que veo que ocurre muchas veces es esta parte de que realmente es el psicoterapeuta, ¿no? El que tiene que tener el vínculo a la alianza, es el que transforma, ¿no? El que te ayuda, el que te guía, te acompaña, es como la pieza clave, lo que hablábamos, no es tanto el método, no es tanto el tipo de terapia, que evidentemente las hay más eficaces y menos eficaces, etcétera, pero bueno, más allá de eso, siempre es la formación del psicoterapeuta. Y a mí muchas veces cuando me preguntan, bueno, ¿y cuál es el bueno? ¿Cómo cuesta decir? Pues es que a lo mejor es una cuestión de prueba y error, porque no sabes quién va a ser el bueno para ti y en qué momento. Sí que hay cosas que creo que dicen más que quién es el bueno, quién a lo mejor no te va a encajar por que es una persona que está haciendo mala praxis de la profesión. Pero más allá de eso,
pues realmente luego va a depender un poco de esa prueba-error, cómo se va sintiendo una persona, ¿no? Esa es un poco la conclusión que yo saco después de estos años, que me preguntan un montón de veces y que me cuesta mucho decir si con alguien le va a ir bien a su vez con otro psicoterapeuta, porque no lo sé, o sea, no tengo ni idea. Con lo que dices, María, es que hay una cosa que es inevitable y también es el signo de nuestros tiempos un poco, va todo en el mismo pack, y es que hay que aprender a sostener la incertidumbre. Y nuestra profesión y la psicoterapia es un proceso y una profesión en la que hay mucha incertidumbre, porque es una profesión que atiende a la persona en su totalidad. Y eso es un sistema complejísimo. Yo creo que no es solo un sistema, porque la idea de sistema a veces tiene connotaciones y tintes mecanicistas que para mí no casan con lo que es una persona, ¿no? Con la naturaleza de lo que es una persona. Pero es algo muy complejo, es algo y que está cargado de incertidumbre, porque también, entre otras cosas, presuponemos de alguna manera el libre albedrío, ¿no? No todos los modelos terapéuticos, eso es cierto, pero desde el nuestro sí. Y si hay libre albedrío, bueno, no me quiero, porque si hay algún filósofo que nos esté escuchando dirá, bueno, igual libre albedrío, cuidado con esto. No libre albedrío, pero sí de alguna manera cierta libertad cognitiva, han llamado a algunos filósofos, estoy pensando ahora en Javier Pérez Jara y Lino Camprubí, que le llaman así en alguna clasecilla, vídeo que suben, pero sí, como una libertad cognitiva, una capacidad para decidir en un momento concreto hacia dónde va nuestra conducta, qué hacer, qué no hacer. Claro, eso también es incertidumbre a saco, porque son dos personas que tienen libertad en este sentido y que por tanto no va a funcionar. Esto no es tómate un paracetamol y se te quita el dolor. Claro. No funciona así. Tú tienes que hacer cosas. Tú como persona estás implicado activamente en eso, con tu libertad y todo lo que ello conlleva. Y muchas veces, desconocemos gran parte de lo que somos, ¿no? Y eso complica mucho las cosas y mete mucha incertidumbre en lo que es un proceso terapéutico y nuestra profesión, ¿no? Y eso, bueno, pues para respaldar lo que estás diciendo, que muchas veces la prueba y error es inevitable. Totalmente, y además justo en esa parte otra vez volvemos al tema de la IA. Y la incertidumbre de la IA la quita. La intentas suprimir, te da respuesta a todo, no te dejas sin una respuesta, aunque se la invente, aunque no tenga, ¿no? Entonces, para las personas como yo, que padecemos de mal manejo de la incertidumbre, es como, pero ¿por qué voy a vivir sin poder preguntar todo, ¿no? Malentendida a veces curiosidad, porque no es curiosidad, es mal hacer con la incertidumbre, o sea, es no poder sostenerla, es decir, me ahogo y si esto me va a dar una respuesta, aunque no sea del todo fiable, ¿qué más da? Tengo algo. Claro. Tengo algo a lo que agarrarme, ¿no? Sí, eso es otro problemón el que traes y además muy bien traído, ¿no? Me ha gustado mucho porque es tal cual, o sea, la IA no sostiene la incertidumbre, te permite agarrarte a algo todo el rato, aunque sea algo sea mentira, ¿no? Aunque sea algo, porque a veces está más que demostrado que se inventa cosas. Sí, bueno. Si no se sabe el nombre de un autor, total, se lo inventa. Sí. Y pone a lo mejor el nombre del protagonista de un libro, le estás preguntando por ese autor y te dice el nombre del protagonista de ese libro, ¿no? Porque no ha encontrado, no sé, el autor es anónimo, no sé, pero se inventa datos. Aunque ChatGPT, imagina que ChatGPT te dijera la verdad siempre, ¿no? Aún así es problemático. ¿Y por qué es problemático no poder sostener la incertidumbre? Aquí vuelvo a mi experiencia personal y a lo que yo conozco o he podido conocer un poco de la tradición y el pensamiento budista, no solo del pensamiento budista, sino también hay filósofos y autores occidentales, si se quiere, que también han tratado estos temas y se han posicionado aquí. El sufrimiento muchas veces viene de no estar alineados con la realidad, con la naturaleza de lo real. Y resulta que la naturaleza de lo real conlleva incertidumbre. Es incertidumbre en parte. Entonces, si tú te acostumbras a vivir sin poder sostener eso, estás acostumbrándote a una vida que no está alineada con la verdadera naturaleza de lo real. Y eso tarde o temprano te va a traer sufrimiento, seguro, de una manera o de otra. Wow.
Te ha impactado, ¿no? Sí. Y al hilo eso que dices, muchas veces esto que tú comentas, ¿no? Que sabes un montón sobre ello, de esto de la verdad también, ¿no? ¿Qué es la verdad? Porque a mí, aunque el ChatGPT me dijese la verdad, me estaría diciendo mi verdad, ¿no? En realidad, o sea, cuando muchas veces le preguntas y te da la respuesta, te está dando siempre sobre tu perspectiva, en realidad, ¿no? Sobre tu información, sobre lo que sabe de ti, sobre todo lo que tiene de ti. Nunca te está hablando ni del contexto, no sabe nada, solo está mirando por una mirilla, ¿no? Yo me imagino a ChatGPT mirando como por una mirilla y solo viendo un cachito, un fragmento muy pequeño y queriendo darte una solución sobre eso. Y ahí es cuando viene un poco la discordancia, que al hilo de esto, el otro día, pues hablando con una amiga, me planteaba una situación muy curiosa. He tenido una discusión con mi pareja, esta discusión pues, ha terminado en un momento dado y mi pareja ha ido a ChatGPT a preguntarle por la discusión que hemos tenido y por si tiene razón o si no, o si efectivamente ha sido una discusión que tendría que haberse enfocado desde otro punto o no. Y wow, o sea, ¿qué hacemos con esto? Ya, a ver, a mí, yo con este tema lo que pienso es lo siguiente: si le pregunta a la otra parte, a ChatGPT, también le va a dar la razón. Incluso si esa misma persona le pide a ChatGPT que se posicione en la parte contraria y defienda su punto, ChatGPT va a hacerlo. Eso ya a mí personalmente me está diciendo que el criterio de lo que es verdad, de lo que es bueno, de lo que es, no está en lo que dice ChatGPT, sino que está entre lo que dice ChatGPT y yo. No sé si me explico. Sí. Entonces tú tienes que decidir qué es la verdad, qué es lo objetivo, si quieres, qué es lo bueno, qué es lo más apropiado en ese momento, qué es lo verdadero, pero no, ChatGPT no te lo va a dar él solo. Eso por un lado. Y luego, para ciertos modelos de psicoterapia y de psicología, ciertos modelos en psicología que se acercan o que proponen una manera de entender al ser humano. O sea, hay ciertos modelos en psicoterapia que entienden que es muy importante poder construirse como persona, ¿no? Poder hacer una construcción activa de quiénes somos. Y eso pasa por utilizar el lenguaje para ello. Eso es cierto. Entonces, en ese sentido, tú te puedes ayudar de ChatGPT para hacerlo. Pero si delegas toda tu capacidad de construcción en él, estás no construyendo, sino que ChatGPT te está construyendo a ti, por decirlo así. Y eso hace que la persona no se termine nunca de construir, que esté de alguna manera como vacía, si quieres. Claro, ¿qué proponen estos modelos? Que la construcción no viene solo del discurso lingüístico relacionado con la razón, el uso de la razón, la lógica y otros, sino que viene también de un procesamiento de otro tipo, de un procesamiento, han llamado algunos autores más, si quieres, experiencial. Estoy pensando en Gendlin, en Eugene Gendlin, en este momento, que fue un psicólogo y filósofo que investigó mucho con Rogers y que elaboró un modelo de psicoterapia y de técnica psicoterapéutica basado en la tradición fenomenológica de filosofía occidental y bueno, que luego incorporó también y mezcló un poco con Rogers, estuvieron trabajando mucho. Rogers mismo dijo que él le ayudó mucho a entender la investigación y la psicología y demás. Bueno, Gendlin propone que la realidad y el organismo es un proceso y ese proceso se da a través del sentir. Y en ese sentir, la parte activa de lo que somos es la que tiene que simbolizar ese sentir en el sentido de utilizar símbolos, ¿no? Palabras en este contexto, ¿no? Entonces, traducido esto así en un lenguaje un poquito más sencillo, cuando estoy en casa y estoy cenando con mi pareja y mi pareja dice algo que de repente provoca una sensación desagradable en mí, yo, en vez de irme a ChatGPT, oye, mi pareja ha dicho esto, ¿a que está equivocada? Para construirme bien como persona y estar bien asentado, sólido en el mundo, el proceso va más por no seguir esa cosa que puede ser como muy reactiva, muy automática, ahí no hay elección, hay como, me sienta mal, está equivocada, voy a preguntarle, ¿a que está equivocada? Es más, vea la sensación que te ha hecho sentir, nótala en tu cuerpo, nótala tú. Y deja que te hable un poco, esto es muy metafórico. Prueba a ver qué te dice, ¿hay algo que encaje bien con esa sensación? ¿Hacia dónde te lleva? Pues es un proceso más de ese estilo.
que tiene que ver con pensar, pero siendo pensar no solo elaborar discurso, no siendo solo pensar el producto de un proceso, el discurso, o las razones, o la demostración de que mi pareja se ha equivocado, sino siendo pensar más un proceso que nunca acaba, en el que uno tiene que moverse activamente en su propia experiencia para que se dé. Y no solo discursivamente, sino también casi fisiológicamente no, pero sí corporalmente. Moverse en la experiencia de lo que es tener cuerpo y en otros ámbitos. No sé si se bosqueja un poquito, Sí, porque esto es un poco complejo. Ahí en este ejemplo que tú has puesto, yo me he quedado atrapada porque me he visto, pero no me he visto preguntándole a que tengo razón, sino me he visto preguntándole más desde otro lado, ¿no? Que es, ¿por qué siento esto? ¿No? Que esa sería para mí más la pregunta. Y ahí enlazo un poco con este tema de consumo constante. Yo consumo mucha información, mucho contenido psicológico y demás, y entonces eso me ayuda a tener un montón de conceptos, este therapy speak, ¿no? que yo uso mucho y lo tengo mucho conmigo misma, y esta sensación todo el rato de buscar etiquetas, ¿no? De decir, me está pasando esto y esto tiene este nombre y me viene de no sé dónde, todo este diálogo que sé que a veces me ayuda a tranquilizarme en ese momento, pero que no me sirve, ¿no? Que por eso voy a psicoterapia. Pero bueno, más allá de eso, a lo que voy es que esta falta de psicoeducación, que para mí viene de ahí, de no saber, y que ahora me vengan con 30 y pico años todos estos conceptos, cuando a lo mejor si los hubiese aprendido más con otra edad, ya los tendría como integrados y no necesitaría recurrir a ellos, no necesitaría explicármelos y podría ya estar más en el sentir que más en la explicación. No sé si esto funciona exactamente así, pero para mí lo veo como una falta de psicoeducación. Hace que yo busque en el ChatGPT esa psicoeducación de ese momento, que me diga qué está pasando, cómo se puede llamar eso, o qué ocurre, qué proceso ocurre cuando a mí me pasa eso, a mí como persona, o que puede ser otra. Pero claro, no me lo va a explicar, o lo que yo veo es que me va a faltar siempre información, porque me lo va a explicar desde mi punto, desde mi experiencia, desde lo que a mí me pasa, pero en realidad yo no voy a tener más allá, más nociones de las que yo como persona pueda necesitar. O sea, yo no sé si me explico, yo no voy a conocer al otro cuando ChatGPT solo me habla a mí. Porque si yo discuto con mi pareja, pasa esta situación y yo le pregunto por qué me está pasando a mí, yo no le voy a preguntar qué le está pasando al otro. Y si le pregunto qué le está pasando al otro, me va a decir una serie de etiquetas, pero no le voy a terminar de entender. Entonces, un poco aquí la pregunta es, si tú tuvieses la varita mágica social sobre estos temas psicológicos, ¿cómo crees que se enfocaría? Si está bien que se hable mucho de conceptos, términos psicológicos en redes, sin ir más allá, o que realmente esto nos está dejando más cojos de lo que ya estábamos. No sé en qué posición nos deja. O sea, yo creo que el verdadero problema no viene tanto de que se hable o no se hable, sino de cómo se habla. El consumo de redes es un consumo muy rápido, en el que no hay un procesamiento profundo de la información. Veo un vídeo sobre apego y ya me diagnostico el apego que tengo. Exacto, ¿no? exacto. Que además, sin saber que el apego se tiene que utilizar de una manera muy concreta. Hay autores que lo han criticado mucho, hay otros autores que lo utilizan muy diferente entre sí. O sea, es una cosa muy compleja. Estos conceptos tienen una historia detrás, se utilizan de una manera muy concreta. Entonces, más que preguntarnos si usarlos o no usarlos, yo iría más por el cómo tienen que usarse. O sea, cómo se tiene que hablar de estas cosas. Y desde luego no es en un reel de Instagram de 1 minuto, ni tampoco es pues eso, en TikTok, ¿no? Quizás en YouTube, en vídeos más largos, explicativos, pues es otra dinámica, ¿no? Diferente. Pero es más el cómo que el si hacerlo o no hacerlo. Hombre, además de esto, no hay que tener los conceptos que las distintas ramas de la psicología han elaborado para tratar de dar una estructura desde la que el terapeuta pueda enfrentarse al paciente y ayudarle a desenmarañarse y recolocarse en su vida. Como digo, no hay que tener estos conceptos para poder construirse como persona. No hace falta, no es estrictamente necesario. Nuestra cultura, cualquier cultura ya provee de esto a través de las instituciones, a través de muchas cosas,
de una manera pues solvente. Más que una psicoeducación cognitiva o conceptual, lo que hace falta es una psicoeducación experiencial. O sea, que incluya eso de alguna manera, pero que no solo se quede ahí. Porque además muchas veces conceptos que son clínicos, que utilizamos los psicoterapeutas para ver ciertas cosas, no pueden utilizarse de una manera cotidiana. No sé si me explico. Sí, lo de la psiquiatrización de la vida, ¿no? Esto que se habla ahora, efectivamente. Tiene que ver con eso, sí. La patologización y la psiquiatrización de la vida, exactamente. Es tal cual. Esos conceptos están hechos pues con una intención muy concreta, son conceptos a veces bastante complejos, y no hace falta saber psicología para estar bien. O sea, no hace falta saber no hace falta saber teoría de psicología para construirse como persona bien, para vivir una vida pues medianamente placentera, medianamente feliz, si se quiere, ¿no? Que esto es abrir otro melón, pero no nos vamos a meter ahí, pero es una vida psicológicamente estable, si se quiere, ¿no? Con una capacidad suficiente como para poder dar problemas creativos respuestas creativas ante los problemas que la vida trae. Eso es lo que se busca en psicología, dar esa facilidad al paciente y que no caiga en la reactividad que le lleva una y otra vez al mismo sitio. A mí me ocurre, yo tengo 2 hijas. Qué graciosa eres, María. Y cada vez que dice algo tuyo te descojonas. Te da una vergüenza. No, pero esto el otro día se lo decía a Sonsoles. Le digo, que me vengo riendo de mí misma, y me dice, ¿por qué? Digo, porque es que soy una personaje, bueno, por otra historia, pero me río de mí misma muchísimo. Me hago gracia, pero gracia bien. Sí. Bueno, anyway, el otro día me pasa que tengo 2 hijas, ¿no? Y una está en una edad un poco crítica de rabietas, no sé, una de las adolescencia prematura, no sé, momentos complicados, ¿no? Y yo me he visto al borde de un ataque de crisis, de nervios, ¿no? Como la película, al borde de un ataque de nervios, diciendo, la voy a matar, y por otro lado cogiendo el ChatGPT y diciendo, le está sucediendo esto a mi hija, ¿cómo puedo reaccionar? Y ahí yo entro en esta educación respetuosa que yo busco y que intento hacer con mis hijas. Creo que es lo que debemos aspirar todos, o intentar hacerlo de una forma o de otra, pero va en paralelo totalmente a lo que muchas veces yo siento, que es la voy a matar. Entonces, sé poner mi límite, no la voy a matar evidentemente, pero llega un punto en que me siento totalmente una actriz, ¿no? Y entonces me pongo así a leer, veo que te está ocurriendo esto, validando y haciendo toda esta serie de pasos, ¿no? Que sé que hay que hacer y que he aprendido, pero que de alguna forma no he integrado. Y que sigo intentando, ¿no? Como dicen los americanos, trying my best, pero que no consigo, porque sí que cada vez me sale más natural, pero hasta qué punto eso es natural o es efectivamente impostado. Entonces sí que muchas veces me veo en esas situaciones como diciendo, wow, María, ¿qué haces? O sea, ¿cómo se te ocurre preguntarle a ChatGPT en este momento esto? Pero por otro lado pienso, es que estás haciendo lo correcto, porque si no actuarías de una forma que sabes que no debes. Claro, ahí, bueno, es que yo no condenaría ese uso tan rápido. Depende, ¿cómo lo estás usando? ¿Es en situaciones puntuales? Bueno, claro, bueno, en mi caso sí, son situaciones de crisis reales, o sea, de momentos totalmente al límite. Yo lo entendería como que estás intentando regularte y que ChatGPT ayuda un poco a eso en ciertas ocasiones. Bienvenido. Pero que sepas que eso no es hacer terapia, esa es la clave. O sea, que sepas que si tú tienes picos de ira constantes, muy fuertes, bastante incontrolables para ti, muy frecuentes con tus hijas, y consideras que eso se sale de madre de alguna manera y no es como algo normal que le pasa a cualquier madre en la crianza de sus hijos, entonces necesitas terapia. Y ChatGPT no te va a ayudar a resolver el problema, porque el problema no es una cosa puntual. El problema es que hay algo de fondo que está haciendo que te ocurra, que te está llevando a ese punto, por decirlo así, ¿no? Claro, también aquí, en relación con lo que hablábamos antes de la construcción de la persona y demás, ocurre que se te podría decir, yo te diría, oye María, ¿por qué no pruebas a escribir? En vez de preguntarle a ChatGPT, coge una hoja en blanco y ponte a escribir qué te está pasando por dentro, para ver qué te está pasando a ti.
y poder estar con eso desagradable en ese momento, durante un rato, poder sostenerlo. Eso es súper importante. Poder estar con lo desagradable es una cualidad súper necesaria y súper importante, es básica. Si no, no se pueden cambiar las cosas. Eso es muy, muy importante y ya es un antídoto de primera línea contra, es como una inmunidad inespecífica, si se quiere, contra muchos tipos de problemas, porque evita esto de la evitación experiencial o evitación emocional que veíamos, ¿no? Va en contra de ello. Claro, si escribes, lo que estoy pensando es, si escribes, ahí hay mucha más construcción por tu parte. Tú estás dando, o sea, te estás construyendo de una manera mucho más activa. Ese polo activo que te decía, que hablábamos antes, es mucho más protagonista en esa acción. Sin embargo, con ChatGPT lo que hay construcción por tu parte porque le tienes que escribir qué te está pasando, pero hay mucha respuesta de su parte. Sí. Ahí hay un poquito menos de lado activo. Entonces, yo te diría, ¿qué te está faltando a lo mejor también? Háblalo con otra persona. No sé si tu marido, no sé si tu hermana, no sé si tu madre. Trata de sustituir a ChatGPT por una persona y cuéntale lo que te pasa en vez de ir a ChatGPT. Entonces, más que decir usarlo o no usarlo, hacer como una graduación, si se quiere, ¿no? Lo ideal sería que pudieses escribir, si quieres, o incluso sin escribir, aclararte, atenderte, atiende a tu cuerpo. ¿Qué está pasando ahí? Que ponle palabras, simbolízalo. Si quieres una imagen incluso, simboliza. Y lleva el proceso hacia adelante. Tómate unas respiraciones, regula, aprende a estar con ello. Eso sería como lo mejor, ¿no? Luego, si te ayuda, escribe. Escribe en una hoja en blanco, escribe en tu móvil si quieres, mejor primero una hoja en blanco, si no es una hoja en blanco en tu móvil, pero escribe tú, date tú a ti, ¿sabes? Y construye tú lo que te está pasando dentro. Si eso también se te va de madre y es que no puedes, trata de hablarlo con una persona, trata de traer a otra persona, oye, ayúdame, oye, ¿vale? Y si ya no puedes y te ves que te supera, hombre, pues recurre a ChatGPT, no vamos a decir que no, pero cada cosa en su sitio, ¿no? Y no es demonizar la herramienta, porque, bueno, te puede sacar de un apuro, pero tampoco es utilizarla como el recurso de siempre y todo fácil, porque es que además ahí estarías evitando muchas cosas, a lo mejor. Estarías evitando tener que exponerte a hablar esto con tu marido, o imagínate, no tu caso, pero suponiendo a alguien como tú, que se llamara María y tuviera 2 hijas, imagínate, ¿no? Si a lo mejor puede pasar que le tenga un asunto ahí que le está picando con su marido, imagínate, ¿no? Porque no colabora tanto en casa y lo que está haciendo al preguntarle a ChatGPT es evitar ese conflicto, porque no quiere. Igual eso no viene bien para la pareja a largo plazo, no viene bien para la familia y para las niñas a largo plazo, porque quizás el revuelo de las niñas lo que están pidiendo es más a papá implicado, ¿no? Habría que ver, ¿no? Pero como que no utilizarlo de una manera, que no sea el primer recurso, ni utilizarlo de una manera frecuente, y que si ves que lo estás teniendo que utilizar mucho, pues plantear que quizás algo está pasando, porque ChatGPT está sustituyendo a alguien, eso está claro. Claro, totalmente. Y bueno, y este afán, ¿no? En la vida de todo lo que se construye a nivel tecnológico, de dar soluciones, hasta tal punto de que esto nos tiene que dar soluciones también en nuestra vida personal, y a veces no son soluciones lo que necesitamos. Necesitamos vivir el proceso, ¿no? Eso es un poco lo que siempre decís vosotros y que yo normalmente cojo. También se me viene otra parte en la que muchas ocasiones me ocurre, ¿no? Que veo a personas en la misma situación que yo, padres, madres, o incluso ya sin ser padres ni madres, simplemente con problemas cotidianos, y esta típica historia de, bueno, pues en esos casos mi psicólogo me ha dicho, y esta parte que dices tú, que el ChatGPT te devuelve mucho input, realmente es lo que tú le expresas, te devuelve normalmente bastante más. Y te intenta dar como una solución más amplia y te sigue preguntando si necesita más solución. Lo veo un poco reflejado en este tipo de comentarios muchas veces de mi psicólogo me ha dicho que con mi marido haga o con mi hija haga. Y wow, yo lo que tengo entendido es que, bueno, el psicólogo efectivamente responde, ¿no?, a lo que uno le pregunta, pero no sé si tanto o si es este lenguaje del mi psicólogo me ha dicho, nos rechina un poco. Pues yo ahí creo que habría que ver en cada caso, porque hay personas que dicen mi psicólogo me ha dicho y su psicólogo no le ha dicho, hay, ¿sabes? O sea, habría que ver cada caso. Y también cada modelo, es que depende del tipo de intervención, del tipo de modelo. Hay modelos que son
bueno, que sí proponen, le dicen a la persona lo que tienen que hacer porque consideran que es así mejor. es, sí, y hay ciertas circunstancias, no solo ya en modelos, ¿no? Por ejemplo, no puedes venir a sesión borracho o drogado, no, eso no se puede, no tiene sentido. Bien, entonces ahí sí que hay que decir qué hacer y hay ciertas circunstancias, dependerá mucho de muchas cosas y de, ya te digo, modelos y demás, porque, por ejemplo, en la terapia sistémica que se utiliza, o sea, se hace con familias enteras, sí que se dan pautas de comportamiento fuera de sesión y no es una terapia que infantilice, no en absoluto, ¿no? Ahora bien, si me preguntas a mí en lo personal, yo personalmente soy poco tendente a decirle al otro lo que tiene que hacer y más a mis pacientes porque son adultos, porque, bueno, por este tipo de cosas, salvando el tipo de circunstancias que hemos dicho antes, pero sí que soy poco, pues no solo por esto, sino porque la persona necesita construirse a sí misma, volvemos ahí, ¿no? Y eso a veces requiere de que no tenga alguien al lado que le está diciendo lo que tiene que hacer, básicamente. Ahora bien, también hay ocasiones en que las personas vienen con unas historias que provocan que su necesidad sea que el psicólogo les guíe en algún momento, les diga, pues mira, yo no haría eso, o... ¿Me explico? Sí. Entonces, muchas veces eso también es tabú para ciertos psicoterapeutas o para ciertos modelos. Y ahí también estaría bien, ¿no? Decirlo desde mi punto de vista y ser compasivo en ese sentido, entender eso también como algo incluso compasivo para la persona. Oye, es que esta persona no ha tenido ninguna guía en su vida. Si ha tenido padres muy, imagínate, ¿no? Padres muy negligentes, ha tenido... Y necesita un poco, por lo menos durante un tiempo, que haya alguien ahí que sienta que puede ser una guía. Pues incluso puedes pensar, así pensando a bote pronto, en pro de la alianza terapéutica. No sé si me explico. De que confíe en ti, de que hagáis buen vínculo, ya habrá tiempo para soltar la cuerda, ¿no? Siempre que estés atento a eso, a que no haya una dependencia muy fuerte a largo plazo y demás, pues, bienvenido, hay que ser muy flexibles en terapia. Pero sí, yo creo que tu pregunta iba más por otro lado, iba más por las personas, ¿no? Que se escudan o se apoyan en su psicólogo para justificar su comportamiento. Bueno, ahí mi respuesta más bien sería que es que habría que ver cada caso. No podría decir más. Vale, no, está perfecto. Veo que hay estudios recientes que sugieren que el uso intensivo de chatbots o como compañeros emocionales y tal, o sea, ya nos vamos a este futuro como la película Her, ¿no? Este uso excesivo y ya muy normalizado, que yo supongo que es a lo que va a tender. O sea, realmente la tecnología creo que acapara mucho nuestras vidas en general siempre, y igual que ha pasado con las redes sociales, que hace años usábamos de vez en cuando y ahora prácticamente pasamos el día, y yo soy la primera que prácticamente paso el día ahí. Creo que con esto también va a ocurrir un poco, ¿no? Ya sé como que se asocia en algunos estudios a menor bienestar psicológico, especialmente en personas con problemas sociales o con tal, ¿no? Entonces, ¿podría esta dependencia emocional de la IA agravar la soledad, que además es un buen caldo de cultivo en esta sociedad en la que estamos y que cada vez parece que se tiende más a eso, y ese aislamiento social un poco que estamos viviendo? Claro, un poco también lo decíamos al principio, yo creo esto, ¿no? ¿En qué consiste esa experiencia de soledad? Esa experiencia de soledad probablemente consista en soledad para con otras personas, ¿no? Me siento solo como persona porque necesito de la compañía de otras personas, ¿no? Seres humanos somos seres sociales y necesitamos construirnos a través de otros. Son los demás los que nos dan los andamios a los que les vamos diciendo sí o no y en función de los cuales nos vamos construyendo, pero necesitamos a los otros, por lo menos hasta un punto, porque ya luego hay corrientes muy serias que opinan que, bueno, a partir de cierto punto el yo se diluye un poco y ahí empiezan a cambiar las reglas, entre comillas, ¿no? Pero quedándonos en la tierra, si se quiere, necesitamos a los demás. Y claro, tener una relación con un chatbot yo creo que es una contradicción en sus propios términos, porque no hay una relación. O sea, en el sentido de relación personal, ¿eh? Porque sí hay una relación en un sentido metafísico, ontológico, si se quiere, pero no en el sentido psicológico, de una relación de persona a persona. Entonces es que no tienes una relación. Y sin embargo lo que estás teniendo es un sustituto de esa relación. ¿Qué pasa? Que de alguna manera eso puede recordarle a tu experiencia, a tu corazón, a tu mente, una y otra vez que estás solo.
porque estás con una experiencia que simula estar con alguien, pero no estás con alguien. Y por contraste, una llama a la otra. No sé si me explico. Sí, este círculo vicioso, ¿no? Como este tema que a veces se habla de retraumatizante, ¿no? Algo así. Que uno se retraumatiza una y otra vez con ciertas cosas. Como si quieres jugar con una pelota y te apetece, necesitas mucho jugar con una pelota y te pones a jugar con una lata. Puede ser que eso a largo plazo lo que te meta dentro es el dolor de que no tienes una pelota, porque estás simulando algo que no es lo mismo, pero se parece y está todo el rato recordándote que no lo tienes de una manera como muy implícita, ¿no? Pues cuando es algo, este ejemplo es muy malo porque no es algo esencial y te puedes consolar con una lata, ¿no? Claro. ¿Quién no lo ha hecho eso de niño? Pero en una cosa tan necesaria como es la compañía de otro, como es la comprensión de otro, como es el amor de otro, que son necesidades existenciales humanas, construirse a través del otro y con el otro, eso te está una y otra vez recordando que no te estás construyendo con el otro. Entonces, una vez más, estás viviendo de una manera que no está alineada con la naturaleza de lo que es, de lo que eres. Y eso trae sufrimiento, tarde o temprano. Al hilo de qué importante que la psicología y la salud mental esté como tan en la boca de todos, pero a su vez qué peligroso, ¿no? Que eso se pueda utilizar para otros intereses y otros fines. Y muchas veces se ve, ¿no? que se está utilizando, no sabemos hasta qué punto, como estrategias de marketing, etc. Todo esto me lleva a pensar que como en Black Mirror veíamos hay un lado oscuro siempre, ¿no? De la tecnología, de lo que va pasando. No sé cómo ves tú el futuro en el sentido de cómo la inteligencia artificial puede dañar esas relaciones sociales, ese entorno de la persona con ese Black Mirror de fondo, ¿no? Sí, a ver, lo primero es que yo no soy futurólogo, ni sé qué va a pasar, pero bueno, en función de lo que pienso y demás, sí que creo que el problema tendría dos vertientes. Por un lado estaría las personas y los poderes que manejan las herramientas y demás, y por otro lado estarían pues un poco más el qué hacemos nosotros, ¿no? Como usuarios de a pie. El primero pues está claro, ¿no? Es lo que has dicho, que no sabemos qué poderes hay detrás. Hay una profesora de la UNED de filosofía que se llama Raquel Fernández, que ha escrito hace poco un libro al respecto, que estoy deseando comprar, y bueno, si a alguien le interesa que investigue por ahí. Pero está claro que los poderes que manejan las tecnologías y las redes sociales pues están hechas, está más que demostrado, están hechas para fragmentar la atención, tienen unos intereses muy claros para perpetuar el individuo consumidor, ¿no? En este sistema. Eso está claro, sin ánimo de decir nada más. Y por otro lado estaría pues una pregunta que se puede responder mejor, o que yo puedo responder mejor desde aquí, o me siento más capacitado, me atrevo más a responder, que es la pregunta de qué pasa con nosotros, ¿no? De cómo usamos todo esto y demás. Hombre, pues yo sí que creo que si seguimos usándolo así, flaco favor nos estamos haciendo, porque al final pues va a perpetuar toda este mundo en el que funciona un poco con individuos muy frágiles, individuos que no son capaces de ver al otro y de entender que el otro es otro y que tiene otras formas de pensar, y tolerar ese desacuerdo, tolerar, pues sí, que el otro no esté de acuerdo contigo y que eso no suponga una amenaza para ti, ni para quién eres, ni para nada, ¿no? Simplemente que el otro es diferente y piensa de forma diferente. Y hoy en día estamos viendo una pérdida de esa capacidad, ¿no? Que eso tiene un análisis social muy interesante, pero desde el punto de vista de las personas y del individuo, pues lo que va a promover es eso. Personas cada vez más frágiles también, o más polarizadas. La fragilidad no solo se da en el derrumbamiento, también se da en el tener que irme a un extremo de agresividad o de un extremo ideológico, o lo que sea, para sostenerme. Porque no tengo un mundo, me he construido de una manera tan pobre, estoy tan poco en contacto con mi experiencia y tengo tan poca capacidad para simbolizarla, llevarla hacia adelante y demás, que necesito irme a extremos, necesito ir a cosas muy rígidas, en las que estoy sí
o sí, ¿no? Y no me permito pues tolerar la incertidumbre, tolerar al otro como otro, que también es incertidumbre tolerar al otro como otro, porque siendo otro tú no sabes qué va a hacer, no sabes, pero hay que hacerlo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que eso, si seguimos en esta línea y las personas que decidan sustituir un psicoterapeuta por ChatGPT o un chatbot, yo creo que van a ir en esa dirección, fragilización, van a acabar teniendo problemas interpersonales seguro, porque cada vez van a ser más narcisistas, y cuando se juntan 7 narcisistas en una habitación se forma una guerra, entonces, pues, me explico, o sea, y aquí no estamos hablando de narcisismo, eso que quede claro, en el sentido del trastorno, sino de como más bien una forma de funcionamiento, quizás un narcisismo en sentido laxo, en el que hay la identidad, esta idea del autoconcepto que viene del humanismo y demás, pero transformado en identidad, que es otra cosa distinta, ya se pone como en el centro de todo, ¿no? Y es lo que configura todo el centro del funcionamiento de la persona. Su identidad es lo que lo configura. Entonces, eso promueve mucho el narcisismo y, como digo, pues habrá problemas interpersonales, habrá pues este tipo de cosas, ¿no? Y probablemente personas que yo creo vivan mucho a través de las redes sociales, tengan relaciones reales muy pobres, pero sin embargo muchos seguidores, muchas interacciones sociales, muchos likes, muchos comentarios de ¡buah, pues a mí también me ha ayudado el ChatGPT! O tío, ánimo, que estás muy... Pero luego eso a la larga se traduce en un empobrecimiento de la vida, se traduce en... ¿Por qué? Pues porque eso no es real en un sentido de que su funcionamiento no está alineado con la verdadera naturaleza de las cosas, que tiene que ver con el cambio, que tiene que ver con la incertidumbre, que tiene que ver con la naturaleza de la vida, ¿no? Con aceptar la propia finitud, aceptar la muerte, aceptar que no somos lo más importante del universo, aceptar que nuestra identidad es un misterio, aceptar este tipo de cosas se van cayendo. Al otro como otro, construirme a través de eso también. Bueno, no me enrollo más. Jaime, un placer tenerte, o sea, ha sido súper interesante. Vamos a cortar aquí porque podríamos estar hablando, yo me podría tirar aquí el día entero y me surge una pregunta tras otra. Es que creo que llega un punto en el que podemos otro día hablarlas. Sí que es cierto que, como dices, a mí la vida en redes o en relación con la tecnología a mí me parece menos vida, y sin embargo me enganchan mucho, o sea, una cosa no quita la otra, y yo también me veo muy reconocida en eso a veces, ¿no? De decir, también me llama, y también hago un esfuerzo por decir, deja de hacer esto, que sé que no me va bien, pero que en realidad me satisface como muy rápido. Entonces creo que ahí un poco está esta disyuntiva siempre de lo que tengo que hacer, y este hedonismo y, ¿no? Constante que nos paraliza, pero creo que eso podemos hablar mucho. Tú sabes mogollón de eso. Cuenta. La idea es, como para finalizar, sí que me gustaría a mí dar como algo más práctico, no más, nadie me lo ha pedido, pero bueno, yo soy así, me lo permito el lujo, ¿no? Estando aquí, de como un consejo práctico para llevar todo esto a tierra. Si estás viendo que estás mal, que estás teniendo relaciones, o sea, problemas en tus relaciones sociales o problemas vitales, y estás acudiendo a ChatGPT y lo haces cada vez más frecuentemente y te está calmando y demás, yo no comería de esa manzana envenenada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estás a tiempo de buscar un psicoterapeuta, de tratar de, ya no buscar un psicoterapeuta, tratar de hablar con algún amigo, tratar de contactar con una persona, con un familiar, con alguien que te conozca. Sé que a veces las circunstancias no lo permiten porque es muy difícil, porque vivimos en un mundo muy atomizado, pero no te agarres tan rápido y solo a ChatGPT. No te olvides de buscar apoyo en tus amigos, apoyo en tus seres queridos, apoyo en el contexto que tengas, un entrenador, lo que sea, un conocido, y si puedes ir a un psicólogo porque lo estás pasando muy mal, ve, pero no te quedes con ChatGPT solo. Y si estás viendo que cada vez con más frecuencia lo estás utilizando y que el problema sigue y que te sigues sintiendo solo, poco valorado, lo que sea tu problema, ahí que te salten las alarmas, porque ahí es el momento de probar no solo eso, sino también otra estrategia. Claro, qué importante eso que dices, porque ¿quién nos ha dicho que va a saltar esa alarma si todavía prácticamente no se ha visto
que esto pueda, ¿no? O sea, yo puedo entender que sí que a la gente le salte la alarma cuando ven que alguien va a un bar a un tragaperras constante y echa... Porque eso ya sabemos que es alarmante, pero hace 30 años no se sabía. Claro. Y a lo mejor incluso te animaban. Claro que sí, bájate un ratito al bar. Ahora no dirías eso. Pues a lo mejor estamos en ese punto, ¿no? Puede ser, no lo sé. Podría ser. Pero si nos quedamos con algo, que sea esto. Que sea eso, efectivamente. Pues gracias, Jaime. Nada, a ti, María, un placer.